Tenemos en color negro y en color blanco. Pueden encontrarle aquí en Quito, en el Centro Comercial Artesanal Quito, local 172. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana y te vengo a contar un secreto. Paola Market está realizando ferias de emprendimientos donde tú puedes vender tu producto o personalizarlo y darte a conocer. Estamos ubicados en el sector de Calderón, a Santa María del Chicelo, a 500 metros de Santa María. Si quieres tu stand, escríbenos. 500 metros de Santa María. Separa tu stand ya. Muy buenas noches con todos, a todas las personas que nos están viendo. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Abogados al Rescate. Y muchas gracias a todas las radios aliadas. El día de hoy, en nuestro programa, vamos a estar conversando acerca de separaciones y custodias. El día de hoy nos acompaña la abogada Candy Zambrano y el abogado Cristian Zúñiga, quienes van a ser las personas encargadas de solventar todas nuestras dudas y preguntas. Bienvenidos, abogados. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, muy buenas noches. Me presento. Muy buenas noches con todos. Es un gusto poder estar compartiendo aquí con ustedes. Yo soy abogada y mediadora. Mi nombre es Candy Zambrano. Trabajo en temas civiles, en materia de familia, de niñez y de violencia intrafamiliar. Bueno, también quiero manifestar que soy cristiana de raíces montubias y con vocación social. Trabajé en la Subsecretaría de Tierras de Santa Elena, en asesoría de comunas, comunidades y pueblos indígenas y ancestrales del Ecuador, y estoy a su servicio. Muchas gracias, abogada, por esa presentación. Ahí tienen la abogada Candy, es especialista en familia y mediación. Y estamos como muy agradecidos de que nos acompañe el día de hoy. Bueno, para empezar, en nuestro tema que son separaciones y custodias. Vamos a preguntarles, abogados, ¿cuándo inicia un proceso de custodias como tal? ¿En qué etapa de una separación? Ya. Bueno, cuando es el tema de divorcios, siempre el juez de familia tiene que resolver, es obligatorio resolver el tema de la tenencia, de la regulación de visitas y el tema de alimentos. En ese tema, en ese momento, pues el juez resuelve, aun cuando sea un tema de divorcio contencioso o de manera voluntaria. ¿Qué sería un divorcio contencioso, abogada, por favor? Ya. Un divorcio contencioso es cuando las partes no están de acuerdo. Cuando no están de acuerdo en divorciarse, solamente una de las partes o uno de los cónyuges presenta el juicio de divorcio por la causal que dice en la ley, ¿no? Una de ellas puede ser por abandono, por maltrato físico o cualquiera de las otras causales. O sea, entra en litigio y el juez es la autoridad que resuelve sobre el divorcio. En estos casos, por lo general, siempre está en tema de resolver el asunto, como le digo, de la tenencia de los menores, ¿no? Porque desde de paso, este juicio, como es contencioso, como es litigioso, los padres no han llegado a un acuerdo, siempre no llegan a un acuerdo a la tenencia de los menores, entonces el juez resuelve. Y por lo general, suele dar prioridad a la madre. Abogada, es decir que la custodia de los niños siempre debe ser resuelta antes de una sentencia de divorcio, o puede estar establecida después. Yeah. También se puede solicitar sin haber un proceso de divorcio. También hay casos así. Pero como yo le indico, la ley siempre manifiesta prioridad en el tema de la madre. Por ejemplo, yo he tenido casos donde solicitan la tenencia a los padres y se muestra pruebas de situaciones en donde está mejor, en mejor condiciones estaría con el padre.
pero los jueces por lo general resuelven, como yo le dije anteriormente, a favor de la tenencia de la madre. Si hay procesos exclusivos donde se solicita la tenencia sin haber un divorcio de por medio. ¿Cuáles serían estos casos exclusivos donde se puede dar esta solicitud sin deber haber un divorcio? Ya, por ejemplo, como nosotros podemos ver que las familias como tales se constituyen de dos formas, ¿no? O sea, la Constitución en sí la reconoce en sus diversas formas. Y una de ellas es la unión de hecho, que aun cuando no haya un divorcio perdón, un matrimonio de por medio, ya la ley, la Constitución la conoce como familia. Y en el momento de existir una separación, que no sea justamente o específicamente un divorcio, sino una separación, donde los cónyuges deciden ya no vivir juntos, convivir, entonces en ese momento uno de los progenitores solicita a la autoridad la tenencia de los menores, que yo recomiendo más que como abogada, como mediadora, que por lo general se llegue a un acuerdo, que se lo haga a través de mediación, porque en el momento de haber un acuerdo, pues se resuelve de manera armoniosa y en paz la mejor situación de los menores, ¿no? Porque como sabemos, este es un tema que tiene que ver de mucho tinte social, o sea, es un tema tan importante lo de la familia y el tema de las separaciones y sobre todo de la custodia de los menores, porque atañe a la parte psicológica, emocional de los menores y como sabemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Nos mencionaba, abogada Candy, algo muy importante, y es que la justicia ecuatoriana tiende a favorecer a la mamá en cuanto son estos pedidos de custodias. ¿A qué se debe esto, abogada? Bueno, esto es algo histórico, podríamos revisarlo de manera histórica, es decir, que desde la Declaración de los Derechos Humanos, desde el tema donde se indica que la psicología dice de que en la edad temprana de los menores, el desarrollo psicológico requiere que estén en mayor cercanía con la madre. Pero sobre este tema, yo le puedo indicar que hace pocos días, justamente en este mes de diciembre, hay una resolución de la Corte Constitucional donde justamente declara inconstitucional, aquí les puedo leer los numerales 2 y 4 del artículo 106 del Código de la Niñez, donde da prioridad a la madre en el tema de tenencia de los menores y de patria potestad. O sea, respondiendo exactamente a su pregunta, es un tema de carácter, podría ser cultural en donde se le da prioridad a la madre. Y yo pienso que esto se debe ver de manera un poco más general, un poco más universal, porque no en todos los casos es favorable que el menor se desarrolle con la madre. Hay en casos en donde sí es necesario que el padre obtenga la tenencia de sus hijos. Gracias, abogada. Solo para aclarar un poco lo que nos mencionó acerca de la Corte Constitucional, ¿nos puede comentar un poquito más qué dice este fallo? Y para las personas que no conocemos, ¿cuál es el rol de la Corte Constitucional frente a este fallo, por favor? Claro. Aquí les voy a explicar. En el 2015 se solicitó. Permítame leerle un poquito sobre la Corte Constitucional. Claro que sí, abogada. Ya, mire, la Coparentalidad Ecuador, que es una sociedad, presentó una acción inconstitucional en los numerales que yo le mencionaba, los numerales que son los 2 y 4 del artículo 106 del CONA, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde dice específicamente esto, las reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres, o sea, de manera general, y dentro de
Dentro de esas obligaciones y derechos está la tenencia, que es el tema que estamos conversando. Y dice así el número 2, a falta de acuerdo de los progenitores, si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o de la hija de familia, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica al derecho del hijo o hija. Y en el punto 4, en el numeral 4 dice, si ambos progenitores demuestran igualdad de condiciones, se preferirá a la madre siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija. Como yo les decía, en el 2015 esta coparentalidad Ecuador presentó esta acción de inconstitucionalidad de estos numerales, en donde ellos indican que se discrimina a la madre. ¿Por qué ellos indican que se discrimina a la madre? Porque a ellos se les da la carga absoluta del cuidado y de la protección de los menores y se limita a la madre su desarrollo personal y su desarrollo como profesional. Pero también en esta demanda ellos indican de que a los padres también se los limita como simples visitantes y proveedores. O sea, a ellos no le dan espacio para el resto de responsabilidades y para convivir y para aportar en el desarrollo integral de los niños. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos aquí que cuando declaran inconstitucional estos artículos, esto ya sería ley, es ley para las futuras resoluciones que hagan los jueces en materia de familia, niñez y adolescencia. Es algo muy importante. ¿Cómo podría, en caso de estar en un proceso, ¿no? de pedir custodia, valerse de esta inconstitucionalidad para hacer valer los derechos, por ejemplo, del papá o de la mamá que dice, yo no quiero hacerme cargo completamente? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo funcionaría? Ya, principalmente hay que tener clarísimo que las leyes, desde las leyes, desde los derechos internacionales, desde la Constitución, que es nuestra ley madre, el Código Civil, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, hablan del interés superior del niño, que es un principio sobre el cual se toman en cuenta todas las resoluciones y todas las decisiones de las autoridades. Esto quiere decir que antes de resolver, las autoridades deben tomar en cuenta qué es lo mejor y lo más beneficioso para el menor. ¿Para qué? Para que se cumpla su desarrollo integral en todas sus fases y sus etapas. Entonces, ¿cómo se podría aplicar esta resolución? Es indicándole al juez que en este caso, si se pide la tenencia por parte del padre, que él sería la persona indicada para que el menor pueda acceder de manera integral a todos sus derechos y pueda desarrollarse en lo absoluto, sin ninguna restricción. Esto no quiere decir que no pueda ver a la mamá o que la mamá pierda, como le digo, los otros derechos y obligaciones como padre, como madre, sino que en la tenencia hay que tener en claro que especifica exclusivamente el hecho de quién con el niño conviva. Ese es el tema. No sé si fui clara. Y a raíz de la tenencia viene lo que son ya regímenes de visitas, alimentos y todo lo demás, ¿verdad? Lo primero a resolverse sería tenencia. Así, pero se puede solicitar de manera exclusiva la tenencia, ¿no? Y de ahí se resuelve también el tema que usted me indica, ¿no? De visitas, exactamente se regula, y el tema de alimentos, que no solamente es del padre, sino también de la madre. Claro que sí, abogada. De lo que podemos decir acerca de lo que usted nos ha dicho es que ahora, actualmente en el Ecuador, ya no es privilegio, digamos así, u obligación, porque puede ser ambas de la mamá, de tener a los hijos antes de los 12 años. Ahora es el juez quien va a decidir eso. Exactamente. El juez lo decide, pero claro, en base a las pruebas contundentes y, como le digo, teniendo en cuenta el interés superior del menor. Listo. ¿Cuándo serían esos casos en los que la madre podría no cumplir con el interés superior del niño? Ya, aquí tenemos, en la ley nos indica en el artículo
106 los requisitos básicos para poder acceder a la tenencia, ¿no? Para confiar el ejercicio. Como le digo siempre, que hay un acuerdo de los progenitores, el juez lo toma en cuenta, ¿no? Pero específicamente lo que usted me pregunta sobre en qué casos afectaría el interés superior del niño, es por ejemplo cuando la madre no tenga una estabilidad emocional, no tenga una estabilidad psicológica para que él pueda criar al niño en un ambiente sano y saludable. Esa sería una. Otra sería que haya evidente maltrato físico, psicológico por parte de la madre hacia el menor, o que lo induzca a mendicidad, a algún tipo de explotación sexual. Esos serían los casos extremos, ¿no? En donde estaría afectando al menor. ¿Y cómo podría yo, digamos, que estoy el padre tomando un rol, ¿no? ¿Ya? Establecer que no es la persona ideal para ejercer la patria potestad o la tenencia de mis hijos? Ah, ya. A ver, por ejemplo, en los procesos de patria potestad, donde se solicita la suspensión o la privación de la patria potestad, en estos procesos el juzgador establece claramente investigaciones sobre esto, hace una investigación del equipo técnico de la unidad judicial, donde se hace la investigación psicológica y social. Ellos hacen entrevistas. Los psicólogos hacen entrevistas a los padres, entrevistas a la madre, visitan el lugar donde viven los niños para probar si de verdad existe una de las causales para privar a los padres de la patria potestad. También, por ejemplo, aquí interviene el UNIVIC, que antes, la DINAPEN, perdón, la DINAPEN, que ahora es UNIPEN. Es un equipo especializado en estos temas de la policía, donde ellos, como les indiqué, ellos visitan el lugar donde viven los menores, hacen las entrevistas y ellos dan un informe. Ellos dan un informe a la autoridad. Vamos a ir a un pequeño corte y después del corte vamos a continuar con este tema que está muy interesante acerca de la institución que sería la DINAP, UNIPEN, como usted ha dicho. Pero no nos vamos al corte sin antes agradecer a nuestras radios aliadas, que son Voces Milano de Italia, la 593, la Radio del Pueblo de Calderón, la Coalición de Medios Online AYU, Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercos. Muchísimas gracias hasta aquí a todas las personas que nos han acompañado y nos vemos después de un pequeño corte para continuar con la abogada Candy y el abogado Cristian Zúñiga, que nos acompañan hoy en separaciones y tenencias. Voces, la voz de quienes no tienen voz. Síganos. Operación Peluche. Fundación Organízate Ecuador va a recolectar los peluches en sus oficinas ubicadas en las calles Luisa A, 1420 y Sodiro, edificio Cadena. O para donar, puede llamar al 098-516-3704. Vamos por esos 5.000 peluches. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, volvemos con más de su radio online GCS, Abogados al Rescate, con el tema de separaciones y custodias. Que nos acompaña el día de hoy la abogada Candy Zambrano y el abogado Cristian Zúñiga.
Antes de nuestro pequeño corte, la abogada Candy nos estaba mencionando lo importante que es una de las instituciones de protección para los menores, DINAPEN, ahora UNIPEN, si estoy en lo correcto. Por favor, abogada, coméntenos, ¿cuál es el rol o la importancia de esta institución dentro del proceso de custodia? Muchas gracias. Sí, la DINAPEN, que ahora es UNIPEN, es una parte especializada de la policía en donde ellos revisan los temas de la niñez. Y en estos casos específicos de materia de tenencia o de patria potestad, la autoridad correspondiente, que es un juez de la niñez y la familia, pues le ofician a ellos para que hagan una investigación exhaustiva sobre los temas que se están tratando. Por ejemplo, si se está solicitando la suspensión de patria potestad por ausencia justificada del padre por más de 6 meses, entonces ellos se dirigen al lugar donde viven los menores, revisan el estado en que ellos viven, le hacen las debidas entrevistas, hacen entrevistas también a las personas que viven cerca, con el fin de saber la situación real de los menores y poder informar a la autoridad al respecto, para que tome una decisión en base a lo que es cierto. En este caso, la UNIPEN solo trabaja bajo la orden de un juez, no bajo el pedido de las partes. Bueno, la UNIPEN es un tema muy amplio, no sé si ahí me puede ayudar mi compañero Cristian Zúñiga. La UNIPEN, uno puede denunciar los temas de maltrato infantil, de menores, y ellos actúan, ellos pueden actuar de emergencia, con el llamado de una autoridad y también cuando solicite pues una de las partes en caso de emergencia. Aquí está alzando la mano el compañero Zúñiga. Vamos con el abogado Cristian Zúñiga para que nos explique un poquito mejor. Bueno, gracias. Miren, cuando en estas unidades especializadas que son relacionadas directamente en protección a la familia, cuando está involucrado la afectación de un menor, conforme a lo que preguntaba, en un procedimiento, las partes pueden solicitarlo o en su defecto, el juez o si está involucrado un fiscal de oficio, pueden ellos ordenarlo. Esa es la parte puntual, ¿verdad? De ahí la investigación y el aparataje que tienen, indagatorio de lo que tiene que investigarse y resolverse y llegar a una conclusión y establecerse. Cuando hablamos de violencia a un menor, por ejemplo, donde se ha denunciado por motivos de que, por ejemplo, yo supe un caso de que una madre a su propio hijo lo torturaba calentando cubiertos y le quemaba la piel. Entonces, imagínense la situación del estado mental de esta señora, madre de familia, que estaba en una afectación psicológica y que maltrataba y torturaba a su hijo, que son causales, en este caso, para poder levantarle, en este caso, la patria potestad. Pero las autoridades tienen que investigar y establecer la realidad de los hechos, y una vez ya con toda esa información, esos elementos de convicción, poder ellos resolver. Porque aquí, en parte, cuando hay violencia a un menor, o violencia física, o violencia psicológica, o violencia sexual, que también hay otros casos que ocurren, los agentes investigadores proceden a indagar todo y receptar toda esa información. Por ejemplo, ellos pueden ir y preguntarle a un testigo vecino, donde ellos escuchan que viven al lado de la casa, cómo al niño lo torturaban, por ejemplo, y que gritaban. Entonces, esa es una evidencia, ¿verdad? Un elemento de un testigo que hacen una entrevista para así, en el informe, proveerlo y posteriormente ser entregado a la autoridad para resolver. Ya con ello tienen los elementos suficientes y dar una resolución al juez cuando hay una violencia contra un menor, que comúnmente a veces hay casos donde no hay familiares que puedan hacerse cargo de un menor cuando es víctima de violencia. Hay un caso, por ejemplo, que lo tuvimos en el sentido de que una madre vivía la niña vivía con su mamá y su abuelita, pero la abuelita tenía un conviviente y este conviviente había abusado sexualmente. ¿Qué es el abuso sexual? Es los tocamientos. Había tocado a la menor en sus partes íntimas, no la había abusado sexualmente, pero sí
o sea, no la había violado, pero sí la había abusado sexualmente, vale aclarar. Y en ese sentido, ¿qué hicieron para resolver esta situación? El padre no tenía los medios económicos, se lo manifestó el juez, y por esa razón, la menor, es una niña aproximadamente de unos 8 o 9 años, tuvo que ser llevada a una casa de acogida, y esa parte es muy importante sobre lo que son las custodias, porque hay casos excepcionales y especiales como el que estoy comentando en este momento, donde hay veces que no hay quien tenga la custodia de la menor por situaciones en donde está en peligrosidad su integridad física, psicológica y sexual. Entonces ese aspecto tiene que ser llevado a una casa de acogida, que es algo muy triste, que una menor no tenga un familiar quien esté con ella y le brinde la protección, en este caso, porque hablábamos de que la abuela tenía su conviviente, que era el que había abusado de la menor, y la madre, como vivía con la abuela y no tenía dónde llevar a la menor, tuvo que resolver el juez, y el padre, que no podía brindarle los cuidados debidos, que es alimentación, educación, no tenía la parte económica, tuvo que ser llevada a una casa de acogida, que a veces ocurren, son casos excepcionales, pero sí se dan en estos casos de violencia y de abuso sexual a un menor. Gracias, abogado. Usted ha mencionado dos cosas que valdría la pena desmenuzar. La primera es el levantamiento de la patria potestad. ¿Qué significa esto? Cuando se suspende la patria potestad, como lo explicaba Mía Candy, lo hizo tan claro en ese sentido, pero en relación a los hechos, conforme se exponen, comúnmente cuando hay este tipo de acto de violencia contra un menor por parte de sus propios cónyuges, o que los cónyuges no le brindan la protección debida a sus propios hijos, ahí es cuando el juez resuelve, y como lo decía, los agentes investigadores proceden a recabar la información. Al tener los elementos suficientes, donde hay testigos y todos que aportan, porque no se puede decir simplemente, bueno, el menor está sufriendo una violencia intrafamiliar dentro del propio hogar, sino que debe de demostrarse y probarse que está en esa situación. También es importante que los menores son evaluados psicológicamente, y también un trabajador social. Trabajan en conjunto para así establecer que existe la violencia del menor. El menor evaluado psicológicamente, sabemos que en el resultante que dé el psicólogo clínico que evalúa al menor, se establecerá todas las afectaciones psicológicas que tiene el menor por violencia física, psicológica o abuso sexual. Entonces, en ese aspecto, con ese informe, el juez resuelve, y en la resolución muy sencilla es suspenderle o levantarle la patria potestad a los padres, o al padre o madre que está bajo la custodia, la tenencia del menor, y procede en este caso, si él vive con la madre, que pase a custodia al padre. Y si el padre en su defecto no pudiera, puede ser un abuelo, puede ser un familiar consanguíneo, una tía, un tío, y en su defecto, al no verlo, quien proteja al menor procede a ser llevado a una casa de acogida. Sería de esa forma. Una vez suspendida la patria potestad, yo como padre puedo pedirla de regreso, pedirla de vuelta, diría. Bueno, en este caso, cuando la madre no le ha brindado la protección, o si la madre es la misma persona que está maltratando al menor, que aporta el maltrato y no protege a su propio hijo, como el caso que le decía de la madre que torturaba al menor con los cubiertos que los calentaba y le quemaba la piel, lo torturaba, obviamente no tendría en ese sentido ella la facultad de poder solicitar por derecho de ser la madre si ya hay este antecedente que pone en estado de peligrosidad a su hijo. Pues no podría. Aún habiendo, digamos, rehabilitación de cualquier índole, mental, psicológica. Bueno, si la rehabilitación probase que la madre se encuentra en un estado mental de sanidad, en la cual tendría que ser supervisada, obviamente, para poder así el juez, porque como lo decía Candy, el juez es el que precautela la protección del menor. ¿Sí? Él tiene, el juez es quien debe de resolver y que debe de precautelar por sobremanera el derecho ulterior de un menor que no puede ser afectado. Entonces, en ese aspecto, tendría que verse que esta persona
ha sido rehabilitada y estar en supervisión para ver si es apta y está facultada para poder volver a tener la custodia de su hijo y poderle brindar la protección de vida. Otra de las partes interesantes o que valdría la pena conversar sobre el ejemplo es cuando yo como padre, en este caso era el padre y la madre, puedo renunciar, por así decirlo, no sé si es el término correcto, a mis obligaciones económicas, sociales, como para decir, no puedo, tiene que cuidarla el Estado, aunque yo siga existiendo. ¿Qué casos se puede dar o cualquier persona puede hacerlo para renunciar a estas obligaciones? Como el caso que yo lo exponía, que es muy claro, el padre manifestó al estar en una audiencia de que él no tenía los medios, los recursos económicos suficientes para poder mantener a su hija. No tenía trabajo, creo que lo mantenía un familiar, un hermano al señor, porque una persona que no tiene trabajo por circunstancias X, ¿verdad? No podía conseguir trabajo. Entonces, él no tenía una vivienda, no tenía ningún recurso o medio para brindar la educación, alimentación, vestuario, protección, recreación, todo lo que requiere un menor. Entonces, al ver esa situación de que él manifestaba ante la autoridad, ante el juez de la niñez, procedieron, en este caso, a mandar a la menor a una casa de acogida, que es el procedimiento debido cuando no existiera quien pueda tener la custodia de la protección del menor. Como lo decía, también podría ser un abuelo, un tío, si en este caso los hay, pero si no lo hubiera, directamente tendría que pasar la menor a una casa de acogida o el menor a una casa de acogida. Son por esas circunstancias. ¿Qué pasa o podría darse que esta situación sea deliberada, provocada o maliciosa por parte de los padres para decirle al Estado, a las instituciones correspondientes, no tengan nada, o sea, que ustedes háganse cargo de mis hijos? ¿Podría darse esas situaciones? ¿O cómo el Estado se garantiza o supervisa que realmente sean las condiciones que la parte dice? Bueno, para que lo que el padre manifestaba, obviamente tiene que asesorarse que él no tiene un seguro social, que no tiene un RUC donde él percibe bajo servicios prestados o tiene una actividad económica individual, no de dependencia laboral, que demuestre ello, que no tiene recursos, que no tiene bienes, solicitar el registrador de la propiedad, que no tiene propiedades, que no tiene vehículos ante la Comisión de Tránsito, o sea, establecer de que él no tiene medios económicos y que no tiene bienes y absolutamente en qué forma poder solventar la protección de su hijo económicamente, ¿verdad? O sea, tendría que en ese sentido solicitar y oficiarse a las entidades pertinentes para así establecer que efectivamente es una persona que, vive en una condición paupérrima económicamente, ¿verdad? El mediador es el que lleva a las partes a tomar una resolución o tomar una decisión respecto a su caso, para que lo resuelvan de manera armónica y en paz. Este tipo cuando se firma una acta de mediación, tiene valor de una sentencia ejecutoriada. Es decir, que es como que un juez haya resuelto y nadie puede mover eso. Eso sería. Los temas de niñez se manejan muy bien en mediación porque es una manera de hacerlo más ágil, sin conflictos, porque como sabemos que este tema tiene que ver mucho, o sea, la familia en sí, la niñez es un tema muy importante para la sociedad, es indispensable, es un tema que afecta directamente a la sociedad. Entonces, es la mejor manera en que las partes resuelvan sin llegar a un conflicto, sobre todo teniendo presente el beneficio del menor, que ellos tengan que se resuelva algo que sea beneficioso, como decía, o lo mejor para ellos.
En este caso, la mediación es una obligación o una opción para las partes dentro de un proceso de tenencia, custodia. La obligación tiene ciertas características y una de ellas es que debe ser voluntaria. La persona que suscribe una mediación, un acuerdo de mediación, no puede ser obligada, inducida, sino que debe ser voluntario, es un acuerdo de las partes. Pero en los últimos meses tengo entendido que todos los procesos de familia primero se derivan a mediación. Se derivan no obligándolos a las partes a mediar, sino que es una manera, como yo le decía, de resolver más rápido y de un poco alivianar la carga procesal que tienen las unidades judiciales a nivel nacional. Algo que mencionaba, abogada, es, aún después de una sentencia se puede acudir a la mediación. Eso me parece muy interesante, es decir, ya el abogado, el juez, perdón, dictó una sentencia acerca de la tenencia, alimentación, visitas. Aún así, si las dos partes están de acuerdo, podemos volver a una mediación o una de las partes puede pedir mediación. ¿Cómo funcionaría en estos casos? Ya, en temas de familia hay que tener claro que no son sentencias, sino que son resoluciones, es decir, que están sujetas a cambio, a variaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, por ejemplo, le doy un ejemplo práctico, ¿no? Que en un proceso de alimentos en donde el juez ha resuelto que el padre pague por pensión alimenticia $200 mensuales, y al transcurso de un año el padre ha mejorado su situación y él de manera voluntaria ya no lo quiere presentar dentro del proceso, sino que le dice a la señora, a la madre del menor, bueno, pues yo estoy ganando el doble de lo que ganaba antes y yo quiero pues ir a mediación y dejar claro de que ya no voy a cancelar ese valor, sino más, serían $300 o $400. La llama a la madre a mediación y ellos firman el acuerdo y eso lo hacen conocer al juez. Se puede hacer aún después de una resolución. En los casos de tenencia, se puede también hacer esto, pero en temas especiales, por ejemplo, como privación o suspensión de patria potestad, si son causales que han sido probadas en donde los padres están afectando a los menores, en estos casos no, porque volvemos al tema del interés superior del menor. Todo gira alrededor de eso, que todo lo que se resuelva sea beneficioso para los menores. Gracias, abogada Candy. En este caso de las resoluciones que usted menciona, ¿puedo yo, digamos, usted decía, le solicito que vaya porque le voy a dar más? En este caso es positiva, pero cuando yo quiero pedirle algo, ¿puedo yo obligar a una de las partes de ir a mediación? ¿Cómo funcionaría? Ya, lo que le mencionaba, una de las características de la mediación es que es voluntaria. Yo puedo ir a mediación como madre de familia y solicitar que se le haga una invitación al padre de mi hijo para resolver el tema del alza de la pensión alimenticia. Lo puedo hacer, pero lo que no puedo hacer es obligar, porque se hacen hasta 2 invitaciones en la práctica, se hacen hasta 2 invitaciones y si el padre decide, no podría asistir y queda en nada. O podría suceder de que con la invitación que yo haga a mediación, el padre asista y no esté de acuerdo y no se resuelva. Entonces, en ese momento se firma una acta de no acuerdo, donde no se ha llegado a un acuerdo, pues y ahí quedaría eso. Y, por ejemplo, si en este caso que le estoy comentando, en este ejemplo, no hay una demanda de alimentos, entonces ya la madre procedería, sea una demanda de alimentos o sea a solicitar el alza de la pensión alimenticia por haber cambiado la situación económica del padre. Si no llegamos a un acuerdo de mediación, debemos solicitar los alimentos. ¿Eso es lo que usted nos menciona? ¿O qué pasa si yo no llego a un acuerdo de mediación? A ver, en este ejemplo específico de alimentos, si yo lo quiero resolver por mediación y no se puede, ahí ya me toca pues presentar una demanda de alimentos. Una demanda de alimentos donde el juez resuelve, ya no serían las partes como en mediación, que las partes toman una decisión ambos,
sino que en este caso ya presento yo una demanda de alimentos y el juez resuelve conforme a lo que se le presenta. Como decía el compañero Cristian, yo presento del IES y él tiene un trabajo y ahí se me indica, el IES indica al juez en qué lugar trabaja, cuántos son los ingresos y algunas otras pruebas que indican los ingresos del padre. Y según eso hay una tabla donde dicen los porcentajes, los niveles económicos del padre y según eso, pues se regula la pensión alimenticia. Muchas gracias, abogada Candy, por esta intervención en cuanto a mediación, muy interesante. Vamos a ir a corte, volvemos con más de su radio online GCS con Abogados al Rescate. No sin antes agradecer a las radios aliadas, Voces Milano de Italia, la 593 del pueblo de Calderón, Coalición de Medios, AYU Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercos. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y no se desconecten porque enseguida tendremos más acerca del tema de custodia. Eres un emprendedor y no sabes qué hacer. Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y recibe cursos, capacitaciones, charlas y muchos beneficios más. Escríbenos al correo colectivogcs@gmail.com o al WhatsApp 09 93 37 07 57. Pagos y depósitos de los afiliados los puedes realizar en las distintas agencias o en las corresponsales no bancarias de Sino y del barrio. Hola, soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Te estaré acompañando los días viernes a partir de las 19 horas en nuestro programa Hablando de Adicciones, con consejos prácticos y ayuda especializada para cualquier tipo de dependencia y sobre otras adicciones. Recuerda seguirnos en nuestra radio online Grupo Constructor Social y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Volvemos con más de su radio online GCS con Abogados al Rescate. El tema del día de hoy, tenencias y separaciones y custodias. Nos acompaña la abogada Candy Zambrano y el abogado Cristian Zúñiga. Vamos a nuestra última etapa, pero yo sé que tenemos muchos temas que no hemos tocado acerca de custodias. Para finalizar con nuestra última pregunta, es ¿qué tipos de custodias existen o qué tipo de custodias pueden darse dentro del régimen? Y ¿se puede dar una tenencia monoparental? ¿Es legal o en qué casos podría aplicar para tener esto? Entonces les dejo la pregunta abierta, abogados. A ver, ¿Qué tipo de custodias? Ya, respecto a las visitas, a ver, a las custodias, tenemos cuando, como le digo, le dan prioridad a la madre para que ella tenga a los menores y ahora pues se resuelve también tener en cuenta pues al padre dependiendo la situación y la madurez psicológica y emocional del padre. Esto se refiere exclusivamente a la convivencia del menor con uno de los progenitores, ¿no? Porque como estamos hablando del tema de la patria potestad, tiene que ver ya con un conjunto de derechos y obligaciones, que no solo tienen que ver con la convivencia, sino con la representación legal del menor, con la obligación de la educación, de los alimentos y otras cosas más ahí, otras obligaciones más que tienen que ver con eso. ¿Qué otra cosa me preguntaba respecto a la tenencia? ¿Qué pasa con la tenencia monoparental? Eso es, ¿en qué situaciones eso es legal? Ya. Que se establezca todo para una... Cuando una familia está pues legalmente constituida, como yo mencionaba,
lo que indica la Constitución, lo que indica el Código Civil y el Código Orgánico de la niñez y la adolescencia, pues los niños se desarrollan psicológicamente, emocionalmente, de manera integral al compartir con ambos progenitores, dentro de una familia conformada por ambos. Pero cuando ya es monoparental, cuando ya lo ha decidido un juez, pues ahí se decide pues que uno de los progenitores va a ejercer la tenencia, que es aquel con quien va a convivir los menores. Así sería. Ya hemos conversado acerca de las instituciones, los padres. Ahora, ¿cuál es el rol de los hijos en estos procesos? ¿Cuándo es importante la edad, la opinión? Coméntenos un poquito ahora. Es un tema muy importante, porque la ley indica que los impúberes, o sea, los niños menores de menos edad, de menos de 12 años, ellos siempre se les prefiere que estén en la tenencia de la madre, pero los niños que ya tienen más de 12 años, en ciertos casos, o sea, se los llama de que ellos den a conocer al juez, que den a conocer al juez con quién prefieren ellos convivir, con quién prefieren vivir, y el juez decide en base a lo que comenta el menor y en base al desarrollo y a la madurez emocional del menor. Y también revisando pues si es beneficioso que el menor conviva con este padre que él está mencionando. Pero en el caso de los adolescentes, es decir, cuando ya tienen más de 14, 15 años, en ese caso siempre se toma en cuenta de manera prioritaria la voluntad del menor. No sé si comentar algo más sobre eso. Porque la abogada Candy nos mencionaba, si tiene menos de 12 años, prioridad a la mamá. Sin embargo, nos mencionó la acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo va a funcionar esto ahora si ya no va a ser siempre esta prioridad? Claro, con esta inconstitucionalidad de los artículos donde se le da prioridad a la madre y que hablan específicamente de los menores en su tierna edad, que se le da prioridad a la madre, en este caso se tiene que revisar específicamente que el padre esté en mejor condición psicológica, emocional, incluso en condición económica, para que el niño pueda desarrollarse de manera integral. Entonces, si el juez ve que el padre es el que está en mejor condición para criar al niño, para que conviva el niño con él, entonces él decide por el padre. Ya no sería como indica la ley, pues que siempre y en todos los casos se da prioridad a la mamá. Ya sería algo equitativo. Y nos mencionaba cuando hablamos de un adolescente, siempre el juez toma la recomendación del adolescente. Yo me quiero ir con mi mamá, yo quiero ir con mi papá. Siempre va a ser la voluntad de una persona ya adolescente. La ley indica que en todos los casos se tomará en cuenta al adolescente. O sea, dice que lo que diga el adolescente será tomado en cuenta en todos los casos, pero también la ley deja como un espacio ahí, o sea, deja algo como una excepción, cuando no afecte el interés superior del menor, ¿no? Que es el término que lo he mencionado varias veces. Se toma la decisión del adolescente, pero siempre y cuando no afecte. Es decir, si un adolescente pues dice yo me quiero ir con mi mamá y se ha comprobado en el proceso que la mamá tiene una vida desordenada, no tiene estabilidad emocional o abusa físicamente de los menores, y en ese caso pues el juez toma una resolución en base al beneficio del adolescente. Gracias, abogada Candy. Abogado Kitchen, no sé si tenemos algo que agregar a esta sección antes de que terminemos con esta pregunta. Bueno, mire, yo llevé un caso referente a una menor que ya tenía 16 años y por el hecho de su madre, que tenía la tenencia con ella, que vivía con su mamá, la corregía
porque a veces quería irse a fiestas y ustedes saben que el deber del padre es proteger a su hijo y no es algo que se exponga a peligro. Como en este caso era una fiesta, ustedes saben cómo la peligrosidad que se vive, no se conoce con qué personas anda la menor y pueda exponerse en alguna situación de peligrosidad. Pero la menor, por su rebeldía, procedió a irse a la casa de su padre. Y el juez simplemente, la menor nunca se presentó. Y veo que hay una fragilidad por parte de los jueces, donde simplemente aceptó, estando presente el padre con su abogado, de que la menor pase a vivir con el papá, y obviamente en este caso ya las pensiones alimenticias ya no tendría que el padre dárselas a la madre, sino que pasaría en este caso que la madre pase la pensión a la menor. Eso fue lo que sucedió. Pero jamás se escuchó a la menor los motivos y las razones, simplemente que quiso irse a vivir con el papá. Pero era este motivo que lo expuso la madre y el juez hizo caso omiso en ese momento cuando la menor decidió irse con el padre. Simplemente así lo hicieron y pasaron las pensiones a ser pasadas de la madre al padre para que cumpla con la parte de la protección alimenticia de la menor. Claro, así funciona la parte humana de todas las instituciones, incluso de los mismos jueces. A veces sí valdría la pena analizar esa parte que es muy importante. Esta fue nuestra última pregunta de esta sección. Yo agradezco muchísimo a la abogada Candy Zambrano, al abogado Cristian Zúñiga por su participación, su excelente participación el día de hoy. Estoy segura que hemos aportado muchísimas cosas a las personas que nos están oyendo. Sin embargo, si tienen un tema de sugerencia, quieren que tengamos más a profundidad de este tema, pues es amplísimo y existen muchos casos que pueden darse. Déjennos un comentario. No nos vamos a despedir sin que antes el abogado Cristian y la abogada Candy nos hagan una excelente invitación. Sí, les queríamos, a ver, Cristian, por favor, dale la invitación. Les queremos invitar a una conferencia muy interesante donde vamos a profundizar los temas sobre los delitos de estafa por medios electrónicos o redes sociales. Es este domingo 9 de enero para empezar el año con temas importantes, teniendo conocimientos que nos van a ayudar muchísimo a nosotros y a nuestros familiares. Es, como le decía, el domingo 9 de enero del 2022 de 9 a 10 de la mañana. Así que los invitamos cordialmente. Ahí tienen la invitación para continuar con el capítulo de estafas que tuvimos la anterior semana aquí en su radio online GSS. Recuerden, estén siempre pendientes de las redes sociales de nuestra radio. Ahí van a encontrar también los links de inscripción para lo que nos mencionan los abogados. Una vez más, muchísimas gracias, abogados, por su aporte el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de su radio online GSS. Y muchas gracias por seguir a Abogados del Rescate. Nos vemos en un siguiente episodio de Abogados del Rescate. Y que tengan una linda noche. Salimos. Ahí es Ronald. Ahí. Voces. La voz Gracias. de quienes no tienen voz. Síganos. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Puma Esencia y quiero invitarles a que prueben empanaditas Express, mi gente. ¿Aprobado? No, ¿verdad? No, les hago la cordial invitación para que lo hagan. Ya saben, no pueden perderse el verdadero y exquisito sabor que traemos para ustedes. Ya, perfecto. También tenemos pendiente el afiche de la marca, que nos están haciendo los arreglos de los videos. Sí, en eso estábamos. Es que uno de nuestros compañeros tuvo que viajar, está fuera del país, entonces nos quedamos ahí. Pero ya esta semana que viene creo que resolvemos esto. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Ya tenemos el nombre, sí, o sea, tenemos que hacer el diseño porque se va a unificar. Claro. Y también números de contacto. Ah, ya.